un tiempo de bendición para nosotros. De acuerdo a los comentarios de los hermanos de la Iglesia Universal, también lo fue para ellos, así es que es un motivo de gratitud para nuestro Dios. Pero aún estamos en el mes del hogar cristiano. Recuerden que todo el mes de mayo de nuestra liturgia es el mes del hogar cristiano. Entonces vamos a tratar todavía este domingo y el siguiente un tema más que tiene que ver con nuestras familias. Uno importantísimo de conocer, si no lo conocemos, de comprender cabalmente si lo conocemos pero no lo hemos comprendido, y sobre todo de ejercitar para asumir de manera personal y de manera familiar el rol que nuestro Señor nos ha dado a cada uno de nosotros dentro de su iglesia. De entrada les digo que no es un tema fácil, pero confío en que Dios nos permitirá al final alegrarnos al identificar cada uno de nosotros las áreas en las que debemos mejorar. Nos dará también la voluntad de trabajar en ellas para agradarle, traer bendición a nuestra vida, a la vida de nuestra familia y a la vida de nuestra iglesia. El tema, como vimos en el título que anunció nuestra hermana Magda, es que tenemos una guerra que pelear, una guerra que como familias cristianas estamos llamados a librar. Una guerra que, como indica el versículo 12 del pasaje que leímos, no es contra ningún ser humano. Nosotros no tenemos conflictos con nadie, ni debemos tener conflictos con nadie como cristianos. Nuestra guerra no es contra ningún ser humano. Pero también es una guerra que no podemos evitar, es una guerra real, permanente, encarnizada. Pero es una guerra que podemos ganar. ¿Cómo la podemos ganar? Si entendemos, por un lado, que estamos del lado ganador. Y en segundo lugar, si somos lo suficientemente diligentes para pelearla. El sermón lo hemos dividido en dos partes, por eso decía que vamos a ver este tema este domingo y el siguiente con la ayuda de Dios. Así que los invito a estar atentos a que aprendamos juntos acerca de la guerra de las familias cristianas, la guerra que debemos pelear y que nos debe llevar a sobreponernos a esto, por ejemplo, que estamos testimoniando hoy, ¿no? Y conforme vayamos avanzando en el sermón, nos vamos a dar cuenta que esto es parte de lo que tenemos que combatir con la ayuda de Dios. Vamos a ver. Una de las peores desgracias para la humanidad desde siempre ha sido la guerra. La guerra separa, la guerra destruye, la guerra llena de dolor muchos hogares. Así que desde siempre también la mayoría de los seres humanos tratamos de evitar la guerra o todo lo que venga o todo lo que tenga que ver con un conflicto. Sin embargo, el pasaje de Efesios que leímos habla de una gran guerra, una lucha que se lleva a cabo en la vida de cada creyente, siendo el campo de batalla todo nuestro entorno familiar, nuestro entorno laboral, nuestro entorno social, nuestro entorno eclesiástico también. Todo el entorno nuestro es el campo de batalla para esta guerra. De hecho, todo el universo está en guerra. Desde la rebelión de Satanás, el universo entró en guerra. La esfera principal de esta guerra es entre Dios y Satanás, que se opone a todo lo que tenga que ver con Dios y con el reino de Dios. Y luego esa guerra baja a nivel de los ángeles. Los ángeles al servicio de Dios están en guerra contra los ángeles al servicio de Satanás. Y luego la guerra se extiende a nuestro nivel, a nivel de los seres humanos. Hombres y mujeres al servicio del reino de Dios,
hombres y mujeres al servicio, a veces sin siquiera saberlo, al servicio de Satanás, cuyo principal objetivo es, repito, estorbar los avances del reino de Dios. De manera que todo el universo está en guerra. Una que inició con la rebelión de Satanás y que alcanzó nuestro mundo a partir de la rebelión de Adán y Eva. Por lo mismo, nuestra vida cristiana, hermanos, es una batalla, una lucha, como Pablo la llama en los versículos 10 al 12 de nuestro pasaje en Efesios 6. Busque su Biblia, por favor, y le voy a pedir que lo leamos juntos una vez más. Efesios 6, versículos 10 al 12. Si ya lo tiene, vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Se está librando una lucha. El problema es que muchos de nosotros no lo hemos comprendido. Para la mayoría, la vida cristiana es un día o inicia un día en que recibimos a Cristo como nuestro Salvador, y a partir de ahí es un paseo cuesta abajo por la vida. Venir a la iglesia siempre y cuando no se presente algo más importante, como un desayuno familiar, un paseo o un viaje, o la visita de un familiar o lo que sea. Traer a nuestros niños para que escuchen historias de la Biblia, y que sus maestras les enseñen lo que Dios quiere de ellos, porque entre semanas nosotros estamos muy ocupados para hacerlo. Y claro, si nosotros no venimos, pues nuestros niños tampoco vienen, ellos no van a venir solos. Lo que estamos enseñándoles es nuestra manera light de vivir como cristianos. Eso es lo que está sucediendo. Esa displicencia estamos viendo en muchos de nuestros hogares. Cuando la realidad es que desde que Dios nos alcanzó, nos hizo, además de sus hijos, soldados de su ejército. Un ejército cuyo objetivo es arrancar de las garras de Satanás a las millones de almas que actualmente están en su poder. De eso se trata la guerra. Ahora que nosotros hemos sido rescatados, rescatar a otros, los más que podamos, del dominio de Satanás. Desafortunadamente creo que muchos de nosotros hemos perdido esa perspectiva. Peor aún, nunca nos hemos percatado de ella. Y vivimos en nuestra zona de confort, adormecidos, aletargados, entre las familias a nuestro alrededor, empezando tal vez por la nuestra, se desintegran bajo los ataques de nuestro enemigo. ¿Y sabe quién sí está 100% apercibido, consciente de esta guerra? ¿Quién sí está ocupado 100% en pelearla? Por nuestro enemigo. Él está totalmente consciente, totalmente apercibido de esta lucha. Y todo el tiempo nos está atacando. Y es tan sutil su ataque que no nos percatamos de él. Y eso es lo que lo hace aún más peligroso.
Porque tal vez ahorita que usted me está oyendo, que yo le digo que estamos en guerra contra el diablo y contra los ángeles del diablo, pensamos en seres monstruosos que usan fuego y vómito verde para atacarnos. Ayer veía yo una escena de una película, no supe ni cuál, porque fue un tiempo nada más en lo que esperábamos poder salir, pero se veía a un grupo de personas entrar a un bosque y uno de ellos decía: entramos a un bosque dominado por los demonios. Y entonces se veían esas seres monstruosos, jorobados, deformes, que les salían serpientes de la boca y los alcanzaban y los atormentaban. Y entonces se pegaban a los árboles, estaban en un tormento. Tenía veces oímos esto de que estamos en guerra contra el diablo y contra los ángeles del diablo, y pensamos en esta guerra. ¿Qué es ese tipo de seres a los que nos estamos enfrentando? No seres que nos van a doblar a la mitad al revés, o que van a hacer que nuestra cabeza gire 360 grados, como en las películas de terror que luego vemos, ¿no? Que luego hay. A mí no me gustan personalmente las películas de terror. Se me hace un contrasentido estar angustiado y alterado y todavía pagar cuando vamos al cine para ver eso. Pero bueno, no se trata de criticar el gusto de nadie. Simplemente hacer el punto de que muchas veces cuando pensamos o cuando oímos de esta guerra, pensamos en ese tipo de guerra y esos tipos de ataques de Satanás, pero no es así. Las armas que nuestro enemigo usa en contra nuestra son la indiferencia, es el letargo, es la indolencia que mencionaba yo hace un momento. Nuestro enemigo conoce perfectamente nuestras debilidades porque nos estudia cuidadosamente. Sabe cuáles son nuestras debilidades, sabe por dónde nos puede atacar. Y ahí es donde nos pega, para que permanezcamos impávidos, indiferentes, incluso hostiles en ocasiones cuando se trata de todo lo que tenga que ver con nuestra vocación de cristianos, desde orar. Nuestro enemigo nos ataca hasta para que no nos den ganas ni siquiera de orar, porque nos da sueño, porque nos da fastidio, porque nuestra mente está ocupada en 1000 cosas más. Hermanos amados, es una realidad que estamos en guerra. Y el objetivo de nuestro enemigo son las almas que están sin Cristo, sin Dios y por lo mismo sin esperanza para la eternidad. No podemos cruzarnos de brazos y contemplar la guerra desde la tribuna, porque muchas de esas almas que están sin Dios, sin Cristo y sin esperanza para la eternidad son personas que nosotros amamos. Son personas que están cerca de nuestro corazón. No podemos ser indolentes ante eso. Mientras nuestros niños crecen sin conocer a Dios porque nosotros no les hemos hablado de Dios. Mientras nuestros jóvenes se vuelven locos tratando de encontrar el propósito para su vida porque no saben el propósito para el cual fueron creados, porque nosotros no se los hemos enseñado. Mientras nuestras familias se desintegran, porque las parejas actuales no saben lo sagrado que es el matrimonio para Dios. Lo toman como una aventura, como un juego de azar, en donde si las cosas salen bien, siguen jugando, y en el momento en que se ponen difíciles, simplemente se da un paso de lado y se deja de jugar. Como dije, hemos sido llamados a formar parte de las filas del ejército de Dios. Y eso es un llamado que no podemos ignorar, que no podemos prorrogar. O sí lo podemos hacer, pero hay una pena entonces que debemos sufrir. Hay que pagar las consecuencias si lo hacemos. Si es que desertamos del ejército al que pertenecemos.
es esa consecuencia? En primera instancia, la desintegración de nuestras familias. Y en última instancia, las cuentas que nos va a pedir Dios cuando nos presentemos delante de Él. ¿Cómo podemos saber si estamos obedeciendo o no a este llamado que nos hace Dios a cerrar filas, a ser un soldado valiente, a ser parte del ejército que lucha del lado de nuestro Dios? Es muy fácil. Haga un examen honesto en su corazón, en su mente, y piense en qué está usted invirtiendo su tiempo, en qué está usted invirtiendo sus talentos, en qué está usted invirtiendo sus recursos. ¿Qué porcentajes de estos tres conceptos está dedicándole a Dios y a las cosas del reino de Dios? Y dependiendo de su respuesta, pues ese es el nivel de compromiso que cada uno de nosotros tenemos para con Dios y para con su reino. Estamos en guerra y no podemos seguir siendo indiferentes. No podemos seguir danzando entre la iglesia y el mundo. Asistir al templo solo cuando queremos. Y eso no es chantaje, no es presión para que asistan. Ese no es el punto. Pero es que asistir al templo es lo más fácil. Y si asistir al templo, ¿qué es lo más fácil?, se nos hace difícil, entonces ¿qué podemos esperar de todo lo demás? Mi punto es que no podemos anteponer a las cosas de Dios todo lo demás. Pareciera que eso es lo que estamos haciendo. Mi oración es que como iglesia alcancemos un nivel alto de compromiso en el cual no seamos indiferentes a la necesidad que el mundo tiene de Jesús. Y no me estoy refiriendo al mundo Tokio, al mundo India, al mundo Zimbabue. Estoy refiriendo al mundo, a mi hogar. Estoy refiriendo al mundo, el hogar de mis hijos. Estoy refiriendo al mundo, a mis nietos, a mis hermanos. A ese mundo me estoy refiriendo. Y esa es mi oración, que tengamos ese compromiso. Mi temor es que no estamos alcanzando este nivel y que pareciera no importarnos alcanzar ese nivel. Estamos como las escuelas primarias. Yo, de verdad, me quedé impresionado este viernes que asistían por un consejo técnico y se dieron los resultados de la Olimpiada de conocimiento, ¿sí? La escuela que quedó en primer lugar de la zona de donde yo he ido información, ¿saben cuánto promedio sacó? La del primer lugar, 40 puntos. 40 puntos, quiere decir que en promedio los niños sacaron un 4. Sí, 4 de 100, de 4 de 10 pues, o 40 de 100, como quieran tomarlo. No, el décimo lugar sacó 1.27. 1.27. La escuela en donde oí esta información quedó en sexto lugar. Sacó un 2.76. Esto no, o sea, esto me sorprendió, pero lo que me escandalizó fue la actitud de la persona que estaba dando esta información. Porque después de eso dijo, así que, pues felicidades. Y a seguir echando ganas para que no bajemos del sexto lugar. Y si podemos subir al quinto, pues lo vamos a hacer. O sea, felicidades porque de 10 sacaron 2. Sí.
uno dice, ¿cómo puede ser posible? Pues así estamos. Sí. Pero mi punto es nada más que hagamos la comparación. Porque si nos escandalizamos de esto, hermanos, si hubiera una olimpiada espiritual, andaríamos por las mismas. Ese es el punto. Y ese es mi temor, que nos aletarguemos y que en vez de decir, ¿qué vamos a hacer como un 2.3? Digamos, no, pues felicidades, échenle ganas, así que no bajemos a 2.1. Vamos a seguir en el 2.36, si subimos a 3, qué bueno. ¿Cómo va a ser? Si el mínimo para pasar, para ser un burro, para ser es un 6. Y mi temor, hermanos, es ese, que en el nivel espiritual lleguemos a ese estatus de no pasa nada. No pasa nada. Que sigamos haciendo lo que queremos hacer y no lo que tenemos que hacer. Que estemos muy cansados o muy ocupados o muy entretenidos en otras cosas para dedicar tiempo a las cosas de Dios. Por ejemplo, nada más hagamos un examen de conciencia, los padres de familia, los matrimonios que estamos aquí. Porque luego decimos, no, pues bueno, eso es para los que tienen niños chiquitos. No, aplica para todos. Y hagamos un examen de conciencia. ¿Cuánto tiempo devocional como familia tenemos durante la semana? Es decir, ¿cuánto tiempo como familia oramos juntos, leemos la Biblia juntos? ¿Cuánto tiempo lo hacemos? O llegamos muy cansados y lo que queremos es despejar nuestra mente y vamos a ver las novelas y vamos a ver las noticias mejor. ¿Cuánto tiempo en su trabajo usted habla con un amigo de su fe, de su salvación? Ahora en junio, Dios mediante, vamos a tener un seminario de evangelización precisamente por eso, porque la pregunta es, ¿cuánto compartimos nuestra fe? O siquiera sabemos que tenemos que compartir nuestra fe, a lo mejor ni lo sabemos. Y si no sabemos que tenemos que compartirla, menos vamos a saber cómo. Entonces, habla usted con sus compañeros de trabajo de su fe. Habla con sus vecinos acerca de Jesús. Si lo hace, qué bueno, gloria a Dios por eso. Pero a veces pasamos más tiempo hablando del chisme de la vecina del 4, o de la vecina de enfrente, o de los hijos de la vecina de allá de una cuadra. Ese es el meollo de todo. Primero debemos percatarnos que estamos en guerra. Y luego, si queremos ser soldados, buenos soldados de Jesús, lo que querramos hacer debería ser lo que tenemos que hacer. Así de sencillo. Si no lo sabemos, entonces seguiremos navegando solamente. Es decir, si no sabemos que estamos en guerra, si no nos percatamos de ello, nos vamos a perder en la batalla. Seguiremos navegando solamente en nuestra cristiandad, confiando en que ya fuimos salvos, que nuestro Señor pagó el precio, que nada nos puede arrebatar de su mano. Y eso, quiero que sepa, es cierto. Es absolutamente cierto. Usted tiene razón. Nadie puede arrebatarnos de la mano de nuestro Señor que nos salvó. Es una promesa de Él. Miren, en Juan 10, versículo 27, Él nos compara con ovejas de su rebaño. Y mire lo que dice Juan 10, a partir del versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las
las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces sí, nuestra salvación es segura. Pero es cierto también que Él nos llamó con un propósito. Y ese propósito no es que andemos navegando en nuestra cristiandad. No es que seamos flojos, que seamos displicentes con nuestra vocación cristiana. Ese propósito es que seamos fieles en anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Porque al final Él nos va a pedir cuentas. Si fuimos fieles, si invertimos nuestro tiempo, nuestros dones, nuestros talentos, nuestros recursos en el reino de Dios, si fuimos soldados aguerridos espiritualmente, obtendremos una recompensa en la eternidad. Y si no, bueno, pues entonces tendremos que presentarnos delante de Él con la vergüenza de no haber cumplido nuestro deber. ¿Y de qué Él nos va a decir eso? Las palabras del Señor Jesús son ciertas. Si somos fieles y cumplimos con nuestro deber de cristianos, cuando nos presentemos delante de nuestro Señor, Él nos va a decir: bien, buen siervo y fiel. Y si no lo fuimos, nos va a decir: sé siervo malo y negligente. Y hermanos, y cumplir con nuestro deber de cristianos no se trata de ser mojigatos, no es que seamos asustados, no es que seamos persinados o fanáticos, como luego se nos describe. Las series televisivas de hoy, en las películas de hoy de los cristianos, se les ve como fanáticos, como extremistas, como gente que tiene fobia a todas las personas que no piensan como nosotros. No es así. Un cristiano no es así, lo dije al principio. Nuestra guerra no es contra nadie de este mundo, contra ningún ser humano. Un cristiano es alegre. ¿Se acuerdan del corito? La vida del cristiano es alegre y feliz. La vida del cristiano es alegre y feliz. Eso es verdad. Pero no necesitamos ser léperos y ser lascivos para ser alegres. No necesitamos ser vulgares y postear cosas que dan vergüenza en internet y después compartir un versículo. O criticar al que viene a la iglesia. No necesitamos hacer eso para ser alegres. Una mujer cristiana es una mujer amigable, una mujer sincera, una mujer que está dispuesta a ayudar. Y no necesitamos, nuestras hermanas no necesitan andar en chismes, ni ser irónicas para ser amigables. Entonces la pregunta es: ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo se siente usted, hermanos? ¿Cómo me siento yo? Cuando somos confrontados a esta guerra que debemos pelear. Mire qué dice 1 Corintios 10. Y ese le voy a pedir que lo lea conmigo. 1 Corintios 10, versículo 12. ¿Cómo se siente? ¿Cómo nos sentimos? 1 Corintios 10, 12. ¿Qué dice? Todos juntos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Usted piensa que está firme? Entonces mire que no caiga. Si usted no se siente firme, plántese firme. Si yo no me siento firme, me debo plantar firme. Pero la verdad es que pocos podrían decir que están firmes en su compromiso con Cristo. Y entonces la pregunta es: ¿a dónde vamos para obtener esa firmeza? ¿A dónde
dónde podemos recurrir para obtener la fortaleza, que necesitamos para esta guerra. Una cosa es segura, no podemos confiar en nuestras propias fuerzas. Por eso el versículo 10 de nuestro pasaje dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos ¿en quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. Nuestra fuerza, si queremos ganar la guerra, debemos obtenerla de nuestro Dios. Ese es el punto. Dios es nuestra fortaleza. Él es quien nos va a dar la victoria. Por eso también al inicio decíamos, la guerra la podemos ganar si sabemos que estamos del lado ganador. Pero luego en el versículo 11 se nos dice que hay algo que nosotros debemos hacer. Hay una parte que nos toca a nosotros. El versículo 11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Por eso decía yo también al principio, la guerra la podemos ganar primero si sabemos que estamos del lado ganador, y después si estamos dispuestos a pelear la guerra, si estamos dispuestos a hacer lo que nos toca. Y es que en todo lo que tiene que ver con las cosas de Dios y con nuestra relación con Él existe esta paradoja. El poder viene de Dios, pero el compromiso es nuestro. Lo vemos en nuestra propia salvación. Somos salvos porque desde antes de la fundación del mundo Él nos eligió para salvación, ¿cierto? Pero la fe es nuestra. Él nos regaló la fe, pero nosotros tenemos que usar esa fe. Dios no cree por usted ni por mí. Nosotros debemos usar esa fe que Él nos regaló. Lo vemos en la vida cristiana misma. El apóstol Pablo dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Cómo está eso? Yo sigo viviendo mi vida es mía, pero yo la vivo desde la perspectiva de mi Señor. Lo que está bien para Él está bien para mí. Está mal para Él, está mal para mí. Eso quiere decir Pablo. No que seamos monigotes sin voluntad. Nuestra voluntad está ahí intacta, pero nuestra voluntad se somete a la voluntad de nuestro Señor. De modo que para vivir nuestra vida cristiana tenemos los recursos que Dios provee, pero la diligencia en usar y aprovechar esos recursos sigue siendo nuestra. La fuerza de nuestro Dios está disponible para nosotros, pero debemos ponernos la armadura, como dice Pablo, para estar firmes. Es la parte que nos corresponde hacer. ¿Por qué es tan importante usar esta armadura que menciona Pablo? Ya lo leímos, versículo 12. ¿Por qué es tan importante? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestro enemigo no es cualquier, hermanos. Tenemos un enemigo formidable. Por eso es iluso pensar que podemos ir por la vida como si no pasara nada. Pablo lo que nos está diciendo, tienen que saber que hay una batalla y que esa batalla no es contra cualquiera. Nuestro enemigo no lo podemos ver, no lo podemos tocar, no lo podemos enfrentar cara a cara. Nuestro enemigo pertenece al mundo sobrenatural y no está solo. Literalmente, millones de seres demoníacos están a su servicio en un sistema que está más allá de nuestra comprensión. Así es que no hay manera de que podamos lidiar con este sistema apoyado solamente en nuestro intelecto, en nuestras propias fuerzas. Pero sepan esto, dice Pablo, tenemos a nuestra disposición el poder de Dios. Déjenlo, está enojado porque estamos hablando de él.
problema. Tenemos a nuestra disposición el poder de Dios. Y si nos ponemos la armadura de Dios, todo ese sistema demoníaco es impotente en contra nuestra. Nuestro enemigo es formidable, es cierto, pero nuestro Dios es infinitamente más formidable que Él. Es una realidad increíble, pero cierta, hermanos. Dios es nuestra fuerza, pero esa fuerza solo podemos apropiarla en obediencia. Queremos ganar esta batalla, tenemos que usar la armadura de Dios. De otra manera, seguiremos perdiendo la batalla. Y aquí vamos a terminar esta primera parte. El objetivo de esta primera parte era que todos estuviéramos conscientes de que hay una lucha, de que hay una guerra que pelear y de nuestra necesidad de no ser indiferentes a ella. El próximo domingo vamos a ver más a detalle a qué clase de enemigo nos enfrentamos y les aseguro que se van a sorprender, hermanos, de la realidad, de las cosas que están pasando en la política y en la economía mundial y que están siendo influenciadas por nuestro enemigo. Esa es una realidad. Y repito, no estamos hablando de seres monstruosos, de seres con cuernos y que de verlos corramos y nos asustamos. Esa estrategia nunca la va a usar el diablo, porque él no quiere asustarnos, él quiere atraernos, y ese es el problema. Y vamos a ver cómo con fuentes fidedignas nos vamos a enterar que hay mucha influencia de las fuerzas del mal entre las gentes que están gobernando no solo nuestro país, pero todo el mundo. No solo eso, vamos a ver sobre todo en qué consiste la armadura de Dios y cómo usarla para defendernos de los ataques de nuestro enemigo. Y veremos cuál es el arma más ofensiva y más eficiente para vencer en esta guerra y darle así gloria a nuestro Señor y felicidad a nuestras familias. Ese es el punto, hermano. O sea, que yo les esté hablando de la guerra, que estemos estudiando esto, no es para espantarlos. No es tampoco para que piensen o se refuerce la idea de que somos fanáticos. No, es estar apercibidos, saber que hay una guerra, pelear esa guerra y obtener la victoria para gloria de nuestro Señor y felicidad de nuestras familias. Entonces, que el Señor nos guarde hasta la próxima semana, que nos anime, nos siga sosteniendo con su gracia. Podamos todos pelear esta batalla, porque como dije, estamos del lado de aquel que es vencedor en ella. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que la arraigues en nuestro corazón, que vayamos apercibidos de esta lucha que hay, de esta lucha que tenemos cada uno de nosotros como miembros, como soldados de tu ejército, en contra, Señor, de las huestes que están en contra de nuestro Señor y de su reino. Ayúdanos a ser fieles, a dedicar, Señor, nuestro tiempo a enseñarles a nuestros hijos el amor a ti, a hablar con nuestros amigos de la realidad hermosa de la salvación tan grande que nos has dado en Cristo Jesús, a dar testimonio, Señor, de nuestra fe de una manera fiel, de tal manera que después no podamos o no nos sintamos avergonzados y nos sintamos inútiles al presentar el Evangelio. Ayúdanos, Señor. Bendícenos como iglesia. Sé con los hermanos que están ausentes el día de hoy. Tú sabes las razones. Bendice a cada uno de ellos. Guárdalos en donde quiera que estén. Permite, Señor, que la próxima semana estemos juntos alabando y bendiciendo
tu santo y bendito nombre. En Jesucristo nuestro amado Señor y Salvador oramos y te damos las gracias.